Urban Green Club es una respuesta a una necesidad que creo que sentimos todos de hacer algo ante la emergencia climática que estamos viviendo. Escuchamos a uno de los miembros de Urban Green Club, proyecto que están llevando a cabo dos estudiantes de Arquitectura y Ciencias Políticas, ambos interesados en crear un futuro más verde en nuestra ciudad, Granada, la cual es una de las ciudades más contaminadas junto con Madrid y Barcelona. Uno de los miembros nos cuenta qué es Urban Green Club. Urban Green Club es una conspiración. Es una conspiración para transformar las ciudades y las personas que viven en ellas. Partimos de la creencia de que muchos de los retos a los que nos enfrentamos globalmente tienen su raíz en una falta de conciencia medioambiental y de conciencia cívica. Y estos son pilares en los que la sociedad tiene que trabajar. Tienen como objetivo concienciar a la sociedad y transformar nuestras ciudades en sitios más verdes. Conoceremos cuál es su método de trabajo y los materiales que utilizan. Una vez que hemos visto el espacio donde podemos montar el huerto, pues tomamos fotos, hacemos un diseño y si la comunidad está de acuerdo con ese diseño, pues se fabrican las estructuras, los módulos de cultivo, se hace la instalación y luego la parte más importante es el proceso de acompañamiento de enseñar a esa comunidad, sea pues una comunidad de vecinos, los empleados de una empresa, enseñarles a cultivar su propia comida o sus plantas ornamentales y sobre todo a gestionar el bien común, porque una de nuestras motivaciones es que las comunidades de vecinos tengan una plataforma para volver a hacer algo juntos y para tener un bien común que gestionar y así saber tomar mejor sus decisiones. Los materiales que utilizamos para hacer estos maceteros, pues originalmente eran bastante rudimentarios. Empezamos con cualquier tipo de madera que nos encontrábamos, el recubrimiento interior no sabíamos cómo hacerlo, probamos cosas que en realidad no tenían sentido para su durabilidad, pero poco a poco pues, hemos ido probando con distintos materiales, maderas más bonitas. A día de hoy los consideramos los maceteros de la NASA realmente, porque son un equilibrio perfecto entre durabilidad y estética y por supuesto pues tienen ruedas para poder moverlo y que el montar un huerto no sea una decisión de por vida, de que te olvidas de un trozo de tu terraza, de tu azotea, sino que puedas cambiar de opinión sobre qué necesitan más las plantas o qué espacio necesitas tú. Después de la implantación de estos maceteros nos explican el tipo de diseño y el tipo de plantación que se pueden introducir. Respecto al diseño, hemos intentado hacer algo lo más versátil posible, algo que pueda funcionar para un particular que quiera tener de 1 a 5 módulos de cultivo en su terraza o en su azotea, hasta proyectos más grandes. Hemos optimizado la capacidad de tierra para que pueda cultivarse casi cualquier tipo de plantas comestibles, hasta incluso árboles frutales o cualquier tipo de planta ornamental. La creación de cualquier tipo de proyecto llega por una inspiración, una idea o una motivación por cambiar o dar a conocer algo. Urban Green Club se inspira y toma ejemplo de otras ciudades europeas que ya llevan años trabajando los huertos urbanos. Para seguir adelante nos inspiramos en otros proyectos que hay fundamentalmente en el resto de Europa. A día de hoy podría decirse que Berlín y París son las capitales de los huertos urbanos. En España hay algún que otro experimento, en Madrid y en Barcelona, todavía no demasiado desarrollado, pero una de las cosas bonitas de esto es que como es algo que se puede replicar en cualquier parte del mundo, pues todos podemos aprender siempre con las diferencias climáticas, pero es muy interesante ver cómo se hacen las cosas en otros países europeos o de más allá, y siempre estamos ahí viendo cómo avanzan otros proyectos. Todos ellos piensan y trabajan bajo el lema "Vamos a cambiar el mundo a través de los huertos urbanos".